Toyota Eagle apareció en escena en 1991, precisamente justo en la era dorada de Nissan, pero, a pesar de eso, inmediatamente ascendió a la cima. Visualmente era lo más funcional que se podía ver en las parrillas, aunque ¿realmente su desempeño real en la pista fue tan eficiente? Pues sin lugar a dudas. De hecho, hoy vamos a hablar de un vehículo GTP que casi desafió a la realidad, convirtiéndose en un fuerte candidato para ser el mejor prototipo deportivo de todos los tiempos. Desde finales de 1991 hasta 1993, el MK3, desarrollado y dirigido por el equipo All American Racers de Dan Gurney, ganó 21 de las 27 carreras de la IMSA en las que participó. Al igual que el Porsche 917-30 en la Can-Am, fue un coche tan bueno que efectivamente destruyó la categoría GTP en la que participó. Incluso cuando descubrimos que el motor equipado aún era el compacto 4 cilindros turbo de 2,1 litros. El icónico 503e del que hablamos recientemente en el vídeo del Toyota Tacoma. La historia de los éxitos del Eagle MK3 entre el 92 y el 93 se remonta mucho más atrás. En 1990, Dan Gurney y el equipo de diseño de All American Racers dieron cuenta de que el Toyota HF89 tenía muy poco margen de mejora adicional. Así lo afirmó también Juan Manuel Fangio II, quejándose de lo temperamental que era el modelo en cuanto a rendimiento, algo que hacía que su punto óptimo de configuración fuese muy estrecho. Entonces se pusieron en marcha los planos necesarios donde se reflejaban todas las deficiencias del susodicho HF89 para aplicar las lecciones aprendidas a un nuevo chasis. Como afirmó el ingeniero John Ward, los vehículos GTP esencialmente evolucionaron a partir de un modelo Porsche que participó en Le Mans, el 956. Se trataba de un gran diseño, pero que ya llevaba algunos años en el mercado. Entonces, Nissan había mejorado este concepto ligeramente y en All American Racers pensaron que había mucho más margen de mejora en varios aspectos. John Ward y el ingeniero aerodinámico Hiro Fujimori diseñaron el nuevo MK3, llamado internamente WFO91. Ward no era una persona ajena a All American Racers, si bien ya había trabajado para ellos de forma intermitente a lo largo de los años, siendo el MK3 el tercer proyecto en el que se involucraba con el equipo. Drino Miller de Toyota Racing Development fue responsable del desarrollo del motor, mientras que Dan Gurney supervisó todo el proyecto. Es entonces cuando Miller desarrolló el nuevo sistema de gestión de motor para el 4 cilindros multiválvulas que también se había utilizado con éxito en el HF89, bueno, y en otros vehículos de los que ya hemos hablado en otros vídeos. Ciertamente el equipo empezaría desde cero, pero con la experiencia de toda la carrera recorrida con los coches GTO, los MK1 y HF89-90 y los chasis destinados a la IndyCar. Las prioridades de diseño se habían afinado bien con todos estos proyectos mencionados y ahora el esquema era bastante sencillo. Una mecánica que fuese capaz de subir de vueltas con cierta ligereza y con la que el piloto no sufriese demasiado en ciertos rangos. Además, se priorizó la elaboración de un chasis realmente resistente, rígido y a la vez lo más liviano posible, un concepto que evitaría tener que recurrir a mecánicas de gran calibre como los V8 o los V12. Finalmente, el esquema aerodinámico se planteó de manera que fuese lo más eficiente posible, pero a su vez muy simplificado, algo que sobre el papel suena fácil, pero que en la práctica es todo lo contrario. Jim Hamilton fue elegido como ingeniero de carreras y gurú de la dinámica de vehículos, y cuando se comenzó con este proyecto, All American Racers estaba dirigiendo un chasis MK2 con el que habían logrado conquistar algunos eventos. Sin embargo, era un coche realmente complicado de dejar a punto, como ya hemos dicho, y además la carga aerodinámica, especialmente la zona delantera, era bastante pobre en aquel caso. En su favor, bueno, podemos decir que en aquella época era uno de los problemas más recurrentes en todos los prototipos de este calibre. La mayoría de los coches de la época utilizaban los bajos de estilo europeo, es decir, una construcción de una sola pieza que comenzaba en la parte delantera del morro y continuaba hasta los difusores de la parte trasera. A simple vista se presentaba también el MK3, aunque con la ventaja de que ahora escondía un nuevo diseño, con un difusor frontal separado, seguido de una parte inferior más o menos del estilo a los coches de fórmula.
Los neumáticos delanteros ayudaron a llevar el aire debajo del frontal y, como por arte de magia, el morro bajó firmemente. Giro hizo un gran trabajo en el túnel de viento con los modelos a escala 1:10, mientras que Jim hizo lo propio ajustando el chasis. El prototipo funcionó a la perfección desde el principio. Cuando Rocky Moran lo condujo por primera vez en una pequeña pista en Las Vegas, este supo de inmediato que iba a ser un coche increíble. El túnel de viento utilizado fue el mismo que se utilizó para diseñar el coche Pepsi de 1981 para la IndyCar. Posteriormente se construirían modelos a mayor escala para ser testados en Japón, concretamente en las instalaciones de Dome. De este modo, la aerodinámica del MK3 terminó siendo un concepto que se utilizó muchas décadas después en coches de competición de élite. Además, también se presentaron soluciones realmente funcionales, como el flip-flop de Dan Gurney, que se trataba de un concepto inspirado en la ubicación de los radiadores de agua y de aire en los laterales del chasis, algo que acortaba notoriamente los conductos y tuberías, otorgando al conjunto una mayor eficiencia del rendimiento mecánico y una mejor circulación para la canalización frontal. Finalmente, mientras el velocímetro alcanzaba los 320 km por hora, 4.500 kilos de empuje hacia abajo estaban pegando el proyectil de fibra de carbono al asfalto, mientras este se dirigía directamente hacia la línea de meta. Estamos hablando de cifras realmente inauditas. En este caso, el motor Toyota no estaba destinado a ser un miembro estructural, pero al final se obtuvo algo más de resistencia gracias a un cárter de aceite específico y un soporte de culata. Más incredulidad generó la potencia desorbitada que lograron extraer de un motor de producción de tan solo 4 cilindros y 2,1 litros. Los 800 caballos de potencia se presentaban como datos similares a los que generaban la mayoría de sus rivales, armados con bloques V8, V10 y V12. La propia gente de Toyota en Japón aseguró que no había manera de que este motor pudiera correr una carrera de 24 horas, pero Drino Miller simplemente estaba decidido a mostrarles que eso sí que era posible. El MK3 debutó por primera vez con una arquitectura de alerón trasero relativamente estándar, un elemento doble, una posición de ala baja y placas finales muy grandes. ¿Cuál fue el beneficio inmediato de optar por el alerón trasero de doble elemento y los niveles tipo Red Baron, como también por ejemplo el Jaguar XJR14? Pues es fácil, un 18% más de carga que el MK3 estándar en igualdad de condiciones de equilibrio aerodinámico. Todos estos conceptos técnicos serían bastante únicos en comparación con muchos de sus contemporáneos. Por ejemplo, la solución de los bajos delanteros era una primicia e incluso podría decirse que inspiró a la generación actual de prototipos de carreras LMP. Mientras que el joven P.J. Jones consiguió un par de victorias en 1992, Fangio consiguió 7 en su camino hacia el título. Sin embargo, en Daytona serían Jones y sus compañeros de equipo Rocky Moran y Mark Dismour quienes se llevarían los aplausos, comenzando con una increíble vuelta desde la pole y estableciendo un récord que duraría más de un cuarto de siglo. En resumidas cuentas, la acumulación de conocimiento y experiencia de los coches Indy, IMSA GTU y GTO otorgaron la experiencia necesaria al equipo para materializar este portento. Los bajos delanteros precedieron a las evoluciones de los diseños delanteros IMSA GTU, y la última versión del IMSA GTO de AAR tenía una parte inferior delantera similar a la del MK3, a la del Eagle. Y por último, el diseño del túnel difusor empleó el conocimiento de la experiencia adquirida con los vehículos Indy. Desde sus inicios, All American Racers tuvo la intención de fabricar coches para sus propios equipos de carreras y también para venderlos a clientes privados. La primera gran recompensa llegó con una victoria en la Indy 500 y en el Campeonato Nacional de la USAC en 1968 con Bobby Unser en un Eagle privado. Durante 3 décadas, All American Racers empleó a 66 pilotos diferentes, los cuales ganaron 8 campeonatos, acumulando 78 victorias generales en carreras tan variadas como la Indy 500 o la clásica de resistencia de las 24 horas de Daytona, además de 83 poles nada menos. A los clientes privados de Eagle les fue igual de bien, ganando campeonatos Indy, Fórmula Ford y Fórmula A. De hecho, hasta 21 coches de los 33 inscritos para Indianápolis 1973 eran Eagles. Así, en total,
All American Racers ha construido en su vida útil más de 157 coches de carreras. Menudo portento este, quizás de los prototipos más prolíficos de las últimas décadas, sin lugar a dudas, además pilotado por grandes nombres y dirigido por otros tantos. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo en el que he intentado desvelaros algunos de los secretos más eficientes del precioso Eagle MK3 y, como he dicho algunas veces, siguen circulando muchas leyendas en torno al modelo y en algunos círculos cercanos a estas personas, a sus creadores, he llegado a escuchar que Dan Gurney se llevó a la tumba algunos secretos aerodinámicos de este coche. Fantástico, aparte de su rendimiento, la magia y la esfera de nostalgia y de incertidumbre que envuelve a estos prototipos es increíble, ¿no? Os leo en los comentarios, Masters, recordad que tenéis activa el área de miembros, podéis uniros para apoyar el canal y aportar para que pueda seguir adquiriendo contenido físico, libros, más contenido audiovisual en formato VHS para compartir con todos vosotros. Y nada, dejadme un like si os ha gustado, compartir el vídeo en distintos sitios, en el sitio que os cuadre, y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.